Y la pregunta es pertinente. Inducción de trabajo de parto. Cuando el embarazo de continuar encierra mortalidad materno-perinatal. Es exitoso cuando es un puntaje mayor o igual a 7. Y el medicamento de elección es oxitocina en infusión endovenosa. No hay forma. No hay forma. La inducción se hace con oxitocina de forma endovenosa en infusión. ¿Y cuándo es maduración cervical? Maduración cervical, o también conocida como maduración cervical. Sí, está bien, maduración cervical. Esto es cuando el score de Bishop es menor a 7. Y acá recurrimos, ¿no? Acá recurrimos al uso de prostaglandinas, ¿sí? Laminarias, por ejemplo, usar un filamento de una laminaria, es como especie de largo y grosor de un mondadientes, o un palito de fósforo, blandito, flexible. Es un dispositivo delgadito y flexible, de grosor y tamaño de un mondadientes, pero que tiene la particularidad de que esa laminaria, que es así como un delgadito fino, como un mondadientes, un tubito, finito. Y ese tubito viene acá con un ganchito, con un hilo. Entonces, ese tubito se inserta dentro del cuello en el istmo, y ese tubito tiene un agente higroscópico que en el transcurso de 4 horas, en 4 horas, ese tubito se dilata hasta más o menos a 1,5 centímetros. Se dilata. Un agente higroscópico que se dilata. Y obviamente que al estar dilatado, al cuello uterino lo va a incorporar. Algunos ponemos, ¿no?, hasta 2, 3 de estos dispositivos, y el cuello uterino ya prácticamente queda ya preparado, incorporado para que la inducción sea exitosa. Entonces hacemos a través de prostaglandinas laminarias. También hay una forma celular que está descontinuada, que es desprendimiento de membranas. Entonces de esa forma se podría producir los cambios. Me hacen las preguntas, a ver, me hacen las preguntas, reviso. Ahorita vamos a la oxitocina. Y el otro es lo que mencionó sobre la prostaglandina. Ya, vamos por partes. Entonces, la maduración cervical, ¿no?, se realiza cuando definitivamente el cuello uterino no está en condiciones óptimas para la inducción y tiene un score de Bishop menor a 7. Y aquí usamos prostaglandinas. La más popular es el misoprostol. La prostaglandina misoprostol. También podemos emplear estas laminarias, agentes higroscópicos que se colocan en el cuello uterino y producen dilatación. El otro es a través de despegamiento de las membranas. Eso ya ha sido dejado de lado, un procedimiento que producía sangrado y dolor a las pacientes. Despegamiento de membranas. Me hace la pregunta con respecto a la oxitocina y vamos por partes. Cuando uno emplea oxitocina, siempre la oxitocina, el desprendimiento de membranas, ¿sí?, ya no se aconseja emplear. Les cuento, en el pasado, en la Guía Nacional de hace ya 15 años, 10 años atrás, decía, ¿no? Más todavía, 20 años decía, gestante que acude al control prenatal y tiene mayor o igual a 38 semanas, en el control prenatal de manera preventiva se le realizará el despegamiento de membranas, que consiste en introducir los dedos en canal vaginal, llegar al cuello uterino, introducir al orificio del cuello uterino y despegar las membranas, separar las membranas digitalmente del cuello uterino, despegarlo, desprenderlo. La razón de esto es que es un potente estímulo para que inicie las siguientes horas o días el trabajo de parto. No, la amniorexis, olvídate. La amniorexis también está proscrita, ya no se hace de rutina. También estaba ahí, la amniorexis. Ya no se hace eso ya. Incluso para no solo maduración, sino para inducir con amniorexis, ya no se hace eso. Entonces, eso se recomendaba, pero fue dejado de lado porque no se dio más evidencia que lo vale, y además era un procedimiento traumático, generaba dolor y sangrado a la gestante. Sangrado importante que lleva a su casa a sangrar, no después de semejante maniobra. Eso ya no se hace. No se hace de rutina la semana 33, ha dejado de lado, así como la amniorexis. Bien, con respecto a la oxitocina, como es un medicamento de un tiempo de vida medio, la oxitocina es una proteína, un octapéptido, uno de los más estudiados. La oxitocina tiene un tiempo de vida media muy breve, no llega ni siquiera a los 10, 15 minutos. Sí, no llega ni siquiera a los 15 minutos, pero su velocidad de acción es breve, entre los 3 a 5 minutos ya está haciendo acción. Dado que tiene un tiempo de vida breve y su acción es rápida, se da siempre en infusión. La mejor forma de administrar oxitocina es en infusión endovenosa. Siempre se tiene que administrar en infusión endovenosa, siempre. No vale aplicarle en bolos. Si empleamos intramuscular, será para alumbramiento. Este se aplica en infusión endovenosa. Y otra cosa importantísima que hay que dar, esta infusión se empieza casi siempre, en una dilución de más o menos 1000 mililitros de suero fisiológico, más una ampolla que tiene 10 unidades de oxitocina. Entonces, siempre se mezcla esta proporción, donde vamos a encontrar, por decir, 10.000 mu. Sería así, ¿no? Por cada mililitro hay 10 mu de oxitocina. Acá hacemos una regla 3 simple, porque 10 unidades sería 10.000 unidades. Entonces, casi siempre se empieza con 4 gotas
que se van escalando cada 15 minutos. Eso, para efectos prácticos, sería más o menos 2 ml de oxitocina, ¿no? Se empieza con 4 gotas de esta dilución de 1000 mililitros con una ampollita de 10 unidades, se empieza a 4 gotas y se va escalando cada 15 minutos hasta lograr obtener una dinámica adecuada de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esto no me preguntes porque ya lo sabes, ¿sí? Una vez que tiene ya una frecuencia, un patrón de 3 a 5 contracciones en 10 minutos de buena intensidad, suficiente, ya no aumenta más el goteo, te quedas en ese goteo. Te quedas en ese goteo, 8 gotas, 10 gotas, te quedas en ese goteo hasta que se produzca el parto. Eso con respecto a la oxitocina. Con respecto al misoprostol, lo que es la maduración, con feto vivo, esto siempre es 25 microgramos cada 6 horas, hasta por 3 veces. ¿Sí? Se puede descansar 24 horas y otra vez empieza con 25 microgramos. El problema del misoprostol, el misoprostol es un medicamento que viene en tabletas, El medicamento es muy empleado para problemas de gastritis en las personas, es muy empleado en las gastritis, y su uso como maduración cervical o como abortivo, también es tristemente conocido como abortivo, ¿sí? Nace del hecho de usar este medicamento en su forma oral. El tema es el siguiente, que las presentaciones comerciales de misoprostol son de tabletitas de 200 microgramos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a dividir en 25? Que es la octava parte. Entonces es un poquito difícil esto de agarrar la partido exactamente en 8. Lo que hacemos es un cálculo, ojo de buen cubero, y lo fraccionamos, ¿no? Pero el misoprostol es uno de los medicamentos muy empleados, ¿no?, para la maduración cervical en feto vivo. El problema del misoprostol es que puede producir buena dinámica uterina e irse directamente a la inducción. Es un medicamento que se puede ir directamente a la inducción del trabajo de parto, se nos puede ir de la mano. Bien, pregunta que nace, ya hablamos del despegamiento de membranas y la neurexis. ¿Cuánto de gotas de oxitocina como máximo se usa para inducción? Ya, güey, son preguntitas ya más finas, ¿no? En el caso del misoprostol se puede dar, lo que más se emplea esto es transvaginal. Se puede dar, está descrito, la vía oral, la vía sublingual, pero es el preferible o el favorito, aquí en nuestro país, la vía transvaginal, colocación tópica o la vía transvaginal. Esa es la vía preferible. En el caso de oxitocina, se empieza con 2 mu, ¿sí? Y máximo en inducción, no debería ser más de 32 mu. Me explico. Si tú vas a empezar con un goteo de 2 mu, y te vas a ir tu dosis máxima de 32 mu, ahí te vas a contestar, ¿cuánto sería el goteo máximo? Si en 4 gotas hay 2 mu, ¿en cuántas gotas habrá en 32 mu? 64 gotas como más. Cuando uno hace inducción de oxitocina, ¿sí?, a esa dilución de 1000 por 10, que es el estándar en todo nuestro país, entonces el máximo goteo que tú puedes dar es a 64 gotas. Realmente nadie ha llegado, pocos son los que han llegado a 64, digo eso por experiencia en hospital. Casi siempre la gran mayoría de pacientes agarran patrón con 8 gotas, 16 gotas máximo y ya está teniendo tu parto en las horas siguientes. Excepcionalmente yo he visto casos que han llegado a 30, 32, 60 gotas, excepcionalmente, ¿no?, de pacientes refractarias, y ahí sí hemos tenido que suspender porque una razón importante es la oxitocina no es un medicamento libre de problemas, puede producir secuestro hídrico. La oxitocina puede producir hipotensión diastólica. Es un medicamento que tiene sus pros y sus contras cuando se emplea demasiada cantidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de dosis máxima de oxitocina, tendrá el margen de 32 mu, endovenoso, 64 gotas por minuto. Dosis máxima de misoprostol, 25 microgramos hasta por 3 veces. En algunas publicaciones hablan de 50 microgramos. La verdad que la dosis máxima yo creo que es dependiente del estado clínico materno fetal. Si bien te dice la literatura que la dosis máxima es hasta 3 dosis de 25, 75, ¿qué pasaría si tú le das 2 tabletitas, 2 pedacitos de 25 y 70 aquí carga fetal? Entonces la dosis máxima yo creo que está en función al cuadro clínico de la paciente en ese momento. Si ha llegado con una dosis está en estas condiciones, ¿para qué vas a aumentar más? Te vas a ir a un accidente. La taquicistolia, la hipertonía que puede producir, te puede llevar a rotura uterina, te puede llevar a sufrimiento fetal agudo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hay que individualizar el caso, ¿no?, en contexto clínico. Entonces, los problemas de cordón umbilical, ahora sí nos vamos, bueno, vale la pena hablar de esos temas, de verdad. Vale la pena hablar de esos temas para poder tener, pues, ¿no?, más partes. Los problemas de razón funicular, ¿no?, causan en más de 40% de la distocia del cordón umbilical y casi frecuentes son necesarias. Son franco sufrimiento fetal agudo. Por sufrimiento fetal agudo. Su diagnóstico puede ser durante el embarazo, por ecografía Doppler o durante el trabajo de parto. Y puede aparecer como disvariables o de tipo 3. Se divide en anomalía del cordón, donde pueden haber nudos. Anomalías de longitud pueden ser cordones breves o cortos, o pueden ser cordones largos que se pueden enrollar. Puede haber una anomalía en su inserción, esto es cuando es velamentoso, un cordón velamentoso, o anomalía de ubicación en relación al feto, y acá vienen las laterocidencias y el prolapso de cordón umbilical. Entonces, anomalía del cordón mismo, claro, nudos, o lo que puede hacer, pocos vasos. ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? 2 arterias y una vena. Puede ser que sea un sistema de una arteria y una vena. Un cordón brevilíneo, un cordón grande, o una placenta, un cordón umbilical de inserción velamentosa, vasa previa. A la inserción velamentosa del cordón umbilical se le conoce como vasa previa. Anomalía de ubicación en relación al feto y están los colapsos, las laterocidencias. No te preocupes, esto es para poder ponernos en contexto.
Ahí están los nudos. Anomalía del cordón. Nudos verdaderos, miren, este nudo verdadero, como también falsos nudos, ¿no? Nudos. Anomalía de los vasos, también, miren, vasos independientes, pero parecen tres cordones, claro. Aumento, disminución del calibre del vaso. Anomalía en su número, una arteria umbilical única. Normalmente tiene que ser 2 arterias y una vena. Varias en la vena, y el 30% de las alteraciones de los vasos de cordón son asociados a otra malformación del neonato. Por eso, cuando se produce el parto, hay que revisar el cordón umbilical y los elementos que tiene. Otra anomalía del cordón, que se puede dar de manera más dramática, la ruptura del cordón. Esto es cuando se hace la atracción, cuando se hace alumbramiento, podemos romper el cordón umbilical. Infecciosos, esto es lo que se conoce como funiculitis. Puede darse en el contexto de una RPM, corioamionitis, adherencias obligas, tumores o hematomas entran en esta consideración. El cordón umbilical mide generalmente en promedio 50 centímetros, pero con longitudes que van a 20, mínimo, máximo de 20. Cuando son longitudes mayores pueden predisponer a nudos circulares del cordón, que no necesariamente es al cuello, también puede ser sobre el abdomen del bebé o sobre el tórax, ¿sí? O prosidencias, que son como especies de prolapsos. Prosidencias, mejor el término es prolapso. Y longitud menor, alteración del flujo en el parto, claro, es comprimido al estirarse, o impedimento mecánico para el mismo, el cual lo obstruye. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cordón umbilical es grande, grande, puede producirse nudos. O este cordón umbilical formar una especie de lazo al cuello, al tórax, a la barriga, a las piernas del bebé. Muchos piensan de que el cordón umbilical estando al cuello, en el cuello del bebé, ya puede causarle distocia, puede causarle sufrimiento. Esto es relativo y mucho cuidado. No es que el cordón umbilical lo va a ahorcar, lo va a estrangular al bebé. Así no va la distocia. Lo que ocurre es que cuando el cordón umbilical está en la vecindad del cuello del bebito, cuando está en trabajo de parto, el cordón umbilical es estirado mecánicamente. En ese estiramiento intenso es donde se produce, pues, ¿no? Al estirarse el cordón umbilical, se produce un adelgazamiento o se va cortando, se estrecha la longitud, se estrecha el diámetro del cuello uterino. Al estirarse, el diámetro del cuello uterino obviamente se acorta. Al estirarse, se acorta el diámetro. Y por ende el flujo sanguíneo no pasa. O algo más simple, conforme va descendiendo el bebé y ese cordón umbilical que lo tiene en el cuello, en el tórax, en la pierna del abdomen, es comprimido con el útero o con la pelvis y aparecen las desaceleraciones. Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? De cómo podría haber sufrimiento fetal en cordón umbilical. Y no es porque se esté ahorcando, simplemente porque se está dando un fenómeno compresivo, ¿no? Generalmente compresivo. Ahora, otro detalle importantísimo. La ecografía. Muchos han hablado del papel de la ecografía en estos casos, ¿no? Si la ecografía pues, puede detectar la distosia del cordón umbilical. Un trabajo randomizado, perdón, un estudio retrospectivo amplio que se hizo, no le encontró, la verdad, una buena correlación ecográfica de los hallazgos de la ecografía con sufrimiento fetal. Así que la ecografía, incluso Doppler, puede hacer que encuentre el circular en el cuello, en la barriguita, en tórax, pero eso no significa necesariamente que va a entrar en distosia, va a entrar en sufrimiento fetal agudo. La ecografía no es un predictor preciso. En todo caso, para saber si va a ir bien o no ese bebé, lo importante sería darle prueba de parto, ¿no? El cordón umbilical no necesariamente constituye es una condición que va a significar cesárea. Sí, puede salir de todas maneras, claro. Si es un cordón umbilical cortísimo, lo que va a hacer es que el feto demore en salir. Si es un cordón umbilical cortísimo, el feto se va a quedar cortísimo, no va a salir en su totalidad. Y uno se va a dar cuenta, pues no, porque se entrampa, se detiene la dilatación, se detiene el descenso fetal y comienza a ver desaceleraciones variables. Entonces, uno ya sospecha el cordón corto. Definitivamente, cuando ya se produjo el alumbramiento, ahí uno hace el reconocimiento ya retrospectivo, ¿no? Sobre el hallazgo. Es un diagnóstico ya retrospectivo en todo caso. Un diagnóstico prospectivo. Cuando ya se produjo el trabajo de parto, cuando se produjo el nacimiento, uno revisa los anexos placentarios y te topas con esta posibilidad, ¿no? Te topas con esta posibilidad y el diagnóstico, pues, es prospectivo, ¿no? La anomalía de inserción, normalmente central, normalmente lateral, vamos a poner acá. Aquí está la placenta con sus cotiledones y el cordón umbilical con sus dos arterias y una vena llega al extremo. Esta es una inserción marginal. Una inserción lateral sería así. El cordón umbilical llega y no se inserta tanto en el borde, sino está casi inmerso en la placenta. Esta es una inserción lateral. Nota bien cómo lateral llega a la placenta y la marginal solo al bordecito. La que te voy a mostrar, la central es al medio, la que te voy a mostrar es la velamentosa, que es bien anómala. En la velamentosa lo que ocurre es lo siguiente, aquí vamos a poner la placenta más grande, ¿ya? Entonces, el cordón umbilical desciende y llega un poco antes de llegar a la placenta, se abre en sus dos vasos, en sus tres vasos. Muy bien, ahí está, esta es la inserción velamentosa.
Nota muy bien entonces cómo la placenta, el cordón umbilical, antes de llegar a la placenta, se divide en sus vasos. De tal manera, aquí te pongo la membrana colemnótica, que cuando se produce el trabajo de parto, la ruptura de la fuente, fácil que se lleva de encuentro a cualquiera de los vasos que están ahí y deviene en una hemorragia imparable. Entonces, la inserción velamentosa constituye lo que es la vasa previa. Y la vasa previa es una catástrofe obstétrica. ¿Por qué digo catástrofe obstétrica? Porque es esa patología que cuando debuta viene una hemorragia masiva de tipo fetal, la sangre que se pierde, el cordón umbilical lentamente fetal, y más del 70% de los fetos mueren al momento de hacer el diagnóstico. O sea, es rápida, terriblemente rápida. Claro, se rompe el vaso y rápidamente viene una hemorragia fetal que prácticamente al feto lo mata en minutos. No te da ni tiempo muchas veces, no te da muchas veces ni tiempo para llegar hasta la operación. Llega cadáver. Ahí lo que tú haces es sacar al feto, ¿no? Para aliviar de la hemorragia que también se la está llevando de encuentro de la mamá. La hemorragia es de origen netamente fetal. Es un cuadro bien grave, bien terrible, conocida como una catástrofe obstétrica. Es la inserción velamentosa, la vasa previa, y esto ocurre básicamente ¿en qué momento? El trabajo de parto. Ocurre al momento de que hay una ruptura espontánea de membrana. Al momento que se rompen las bolsas en un trabajo de parto, ahí donde se da el inicio de la vasa previa. Vasa previa. ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna pregunta de este tópico que realmente observa mucha confusión en entender la vasa previa, Esto es lo que es vasa previa. Esto ocurre por la inserción velamentosa del cordón umbilical. La mortalidad puede ser por compresión, la mortalidad por ruptura de un vaso o la procedencia de un cordón también son formas. El diagnóstico es difícil, es una catástrofe. Evitar los accidentes de portación, no realizar. Vamos avanzando. Circular de cordón, ya hemos hablado de que es al cuerpo, al cuello, a otros. No es indicativo de cesárea por sí solo. El otro es la procedencia del cordón umbilical. El término más adecuado, he hecho una revisión de eso, es prolapso. El porcentaje de participación es muy bajo. Los factores que están implicados de índole materno son la multiparidad, el encajamiento tardío del feto en la pelvis estrecha, una mala acomodación, tumores o dilatación del útero, y de causa fetal, un feto pequeñito, una presentación atípica, todo aquello que haga que la desproporción de un feto pequeño y un útero grande, la pelvis grande pueda ascender primero el cordón umbilical. También una placenta de inserción baja, placenta previa, un polidamios, dependiente de la locación del parto, una regis, una rotura de bolsas adecuada, forces, tensiones, y aquí te presento esto porque esto es de utilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. El plazo abarca las siguientes consideraciones. El procúbito, la procidencia y la laterocidencia. Muchos autores, muchas preguntas confunden esto, dan a entender que el prolapso y procúbito son diferentes cuando están englobados. Procidencia. La procidencia, tanto con la procidencia como el prolapso, son formas de prolapso del cordón umbilical. ¿Sí? Acá en el procúbito, el cordón umbilical por debajo de la presentación fetal, y esto es característico con bolsas íntegras. La procidencia, el cordón umbilical está por debajo de la presentación fetal y característico es las bolsas rotas. En la laterocidencia lo que ocurre es que el cordón umbilical llega al nivel de la presentación fetal. Entonces, mírenlo bien acá. Cordón umbilical debajo de la presentación fetal. Esta es la cabecita se sobreentiende y mira dónde está el cordón umbilical, debajo. Aquí no, casi llega al nivel. Uno, en el procúbito, ¿qué hay? Las bolsas íntegras. En la procidencia, las bolsas rotas. En el procúbito, casi siempre el cordón umbilical lo vamos a encontrar en vagina. Colocamos el espéculo o hacemos un tacto vaginal y palpamos el cordón umbilical cubierto por las bolsas. ¿Sí? Es el procúbito. Mientras que en la procidencia, el cordón umbilical puede estar en vagina como también por fuera, en la vulva. Se sale hasta afuera y pon las bolsas rotas. Estas dos condiciones son definitivamente cesáreas de emergencia.
Cesárea. Son claras indicaciones de cesárea. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical estar descendido complica. Se complica por la compresión. La cabeza prácticamente como un agente compresivo aplasta el cordón umbilical contra la pelvis o contra el útero y produce un estado de hipoxia fetal. Así que la procedencia por cúbito son indicaciones de cesárea, de emergencia. En procedencia puse contracciones uterinas, perdón, contracción uterina, no, disculpe. Esto es cordón umbilical por debajo de la presentación fetal con las bolsas rotas. Con las bolsas rotas. Eso es lo que quería decir. Con las bolsas rotas. Entonces, no es que el prolapso sea diferente que el procúbito. De hecho, todas estas consideraciones son formas de prolapso. Y cuando se va a emergencia, cesárea de emergencia, es urgencia, cesárea de emergencia, entonces la paciente tiene que estar en posición, eso lo dice en posición maometana, con un ayudante empujando el cordón, empujando la presentación, hacia el abdomen. Me explico. Esta es una condición en procúbito y la procedencia son verdaderas emergencias. Verdaderas emergencias, verdaderas emergencias, verdaderas emergencias. También la laterocidencia, pero el procúbito y procedencia se roban el show. La laterocidencia todavía podría ser que mejore, pero también entra en ese rango. Entonces, cuando uno encuentra estas consideraciones, la laterocidencia es insospechada. ¿Por qué? Porque por tacto vaginal no lo vas a encontrar. Mira, es obvio, ¿no? Aquí está la presentación y no encuentras el cordón umbilical. Es un diagnóstico ya, digamos, retrospectivo. Una vez que ocurrió el parto, ya te das cuenta que sí puede ser por cordón umbilical. Muy difícil, salvo que le hagas una ecografía en ese momento. A lo que voy es, cuando tienes un procúbito o una prosidencia, tú tienes que definir que va a ser de emergencia porque la presión de la cabeza con umbilical es fuerte, lo va a matar al feto. Entonces, a la paciente se le pone en posición maometana, boca, digamos que posición de gatear. La pones en forma de un niño que quiere gatear, la pones así, posición maometana, y un ayudante, la presenta en la camilla, lo que hace es ingresar las manos, se imagina, y empujar la cabecita hacia el abdomen materno, empujarla hacia arriba, los páricos. La idea que al empujarlo de esa manera, lo que hace es alejar, ¿no? La compresión que se está dando en el cordón umbilical. Y así como todo, se basa la operación para que lo operen de emergencia, Posición maometana, o posición digamos, en términos coloquiales, posición de gatear. Alguien por ahí decía, posición pollito picando maíz. Bueno, es una forma más coloquial de decirlo, ¿no? Una forma de gateo o como que estuviera un pollito picando maíz. El hecho es que un ayudante se sube en la camilla junto con la paciente y lo que hace es ingresar las manos, los dedos se imagina, y trata de empujar la cabecita hacia el eje materno, hacia la barriga para que aleje la compresión. ¿Sí? Bien. Pregunta que me van haciendo, ¿el prolapso es frecuente? No, el prolapso, mira, con una frecuencia de menos del 1% en embarazo en término, tiene una frecuencia bastante baja, pero cuando aparece es una verdadera emergencia. ¿Se hace en Perú? Sí. Hace 2 guardias atrás ocurrió un prolapso de cordón umbilical. Era una gran multípara, sujeto número 6, venía de Chosica, sujeto número 6, 38 semanas llega de emergencia, porque está con pujo y en el hospital de allá de Chosica le habían dicho que estaba su evito atravesado, un transverso, y acá llega encefálico, pero fuera de pelvis. En la práctica era un pecho en transverso, sino que se había acomodado y se había puesto encefálico, pero no había descendido, y estaba con 8 dilatación. La mandamos a sala de partos, y en sala de partos es 8, es multípara, ¿qué hacemos? ¿Rompemos la bolsa o no? No con la cabecita. Pero como es multípara, y al romper la bolsa, el evito puede descender. Le romperemos un RAM, es un riesgo, pero se hace, ¿no? Le rompieron la bolsa y salió el cordón umbilical. De emergencia se fue todo por una sala de operaciones. Claro, entonces terminó pues una cesárea de emergencia y salió muy bien. Los factores de riesgo, como te lo he mencionado hace un rato, la multiparidad, la posición anómala del feto transverso, feto oblicuo, o un feto pequeño, o un polidramnios, son factores de riesgo importantes para que se pueda dar esta situación. Se asocia fuertemente también a presentaciones sepelianas. Factores de riesgo, entonces, la multiparidad, que es tan cañosa, lo tenía todo. Una presentación o situación anómala, está en transverso. Polidramios, un feto pequeño para el estético amniótico, para la pelvis, entonces el feto puede, pues, antes que descienda el cordón umbilical y se da